Tiempo de tertulia, tiempo de conectar con Eusko Ikaskuntza en nuestra cita quincenal y vamos a cerrar el año con humor. Hoy vamos a hablar mucho de humor por lo que estamos viendo. Con el humor literario y vanguardista de Ramón Gómez de la Serna, creador de mundos imaginarios y surrealistas a medio camino entre la poesía y el disparate. Un clásico del humor que sigue plenamente vigente al paso del tiempo y cuya obra conserva todo su encanto. Y es que la editorial San Soleil de Vitoria acaba de publicar una divertida recopilación de relatos ilustrados de Ramón Gómez de la Serna, una regocijante lectura para estas vacaciones y quizá también un buen regalo para encarar con el mejor talante el año nuevo que ya se nos viene encima. Nuestro querido Juan Aguirre nos va a presentar ya a nuestro invitado. Hola Juan, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Quique. Pues una forma amable de acabar el año, ¿no te parece? Señor, sí, señor. En este año que ha sido, en fin, inclasificable. Sí. Y lo vamos a hacer con Ander Gondra Aguirre, que es uno de los responsables del Centro de Estudios de la Imagen y editorial San Soleil, que acabas de mencionar. Un interesantísimo proyecto de investigación y de difusión de la cultura visual que impulsa actividades y publica libros, algunos de los cuales ya hemos hablado anteriormente sobre arte japonés, clásicos de la literatura gráfica, sobre cine o cosas o artefactos tan deliciosos como del que vamos a echar los próximos minutos, este delicioso Buen Humor, relatos ilustrados de Ramón Gómez de la Serna. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. Oye, Ander, en principio, bueno, de entrada gracias por estar con nosotros otra vez. Un placer. Empecemos hablando precisamente de San Soleil. ¿Cómo os va en estos tiempos convulsos, Ander? Más aún evitando por encima de vuestras posibilidades, según reza vuestro lema. Pues hombre, ¿qué os voy a contar? El año ha sido también muy complejo, ¿no? Para el sector editorial, para el sector del libro. En marzo la cosa se paralizó, hemos estado casi 6 meses sin sacar una novedad, pero bueno, a partir de septiembre, cuando ya la cadena del libro y sobre todo las librerías, ¿no?, han vuelto un poco a funcionar con normalidad, pues hemos tratado de recuperar el ritmo, de sacar lo que se nos había quedado ahí un poco estancado. En total han salido 7 novedades, hemos publicado 7 libros este año. Y desde luego cuando reformulamos un poco el calendario tuvimos claro que el último, queríamos que fuera Buen Humor, ya veíamos que las cosas iban poniéndose muy negras y había que intentar terminar pues bueno, con Ramón Gómez de la Serna y con una gotita, digamos, de ilusión de cara al año próximo. Una idea estupenda, la verdad. Vosotros tenéis la sede en Estíbaliz, ¿verdad, Ander? Sí, en el Santuario Estíbaliz, nada, sí, 10-15 kilómetros de Vitoria, sí. Yo a partir de ahora voy a decir San Soleil, el milagro de Estíbaliz. Pero un milagro merecido, merecido. Sí, vamos, amplísimamente. No hay más que ver este libro, que es una gozada, ya físicamente. Sí, en fin, es una maravilla. Una gozada. Bueno, vamos a hablar de Ramón, Ander, porque todavía habrá gente que no conozca a este hombre que fue un verso suelto de las letras del siglo XX, y un autor que puede presumir de algo que pocos pueden hacerlo, que es que ha dado nombre a todo un género literario, el ramonismo. Así es. Bueno, nace en 1888, Ramón Gómez de la Serna. Es sin duda, como dices, un verso suelto, un tipo pues que resulta clave para entender las letras hispanas del siglo XX, y en todo el terreno, siempre allá, tanto en su vida como en su obra, se movió en un terreno de vanguardia, digamos, de renovación y de constante juego, ¿no? Fue sobre todo en sus primeros años escritor y periodista, colaboró con infinidad de revistas. A lo largo de su vida llegó a publicar más de 100 libros, así que realmente conocer todo su legado es casi imposible, hay que dedicarle una vida propiamente dicha. Y lo que más sorprende es eso, ¿no? Que en un momento dado, por ejemplo, dijo Pedro Salinas que Ramón Gómez de la Serna había hecho novelas, pero no había terminado de hacer finalmente ninguno de los géneros, ¿no? Ni novelas, ni ensayos, ni poemas, sino que en todo momento siempre se definía él a sí mismo pues como un vocablo que había que acuñarle, que era ese, el de ramonismo, ¿no? Merecía, desde luego, una categoría propia. Y me parecía interesante también, ahora que estamos en la radio, apuntar un detalle, y es que en vida Ramón fue un gran amante de este medio, el medio radiofónico, y a nivel estatal fue un total renovador. Protagonizó la primera tertulia, en la que invitó, por ejemplo, a colegas pues de la talla de Jardiel Poncela o Tono. Fue también el autor del primer reportaje radiofónico en la calle, en el que llegó a entrevistar en la Puerta del Sol a una farola, para que veáis un poco por dónde van los tiros. Era muy de esto, sí. Sí. Y hasta el punto de que la Unión Radio Madrid, la radio con la que colaboraba, le plantó en su despacho un micrófono, para que tuviera acceso directo casi, para poder emitir sus secciones desde su casa. Joder, así que bueno, un tipo... Un auténtico crack de la época, vamos. Oye, fíjate, yo recuerdo aquello que dijo Pablo Neruda de él, que dijo que era uno de los más grandes escritores de nuestra lengua, de la lengua castellana,
Y como él, otros grandes de la literatura latinoamericana vertieron muchos elogios, ¿no?, hacia Ramón: Borges, Octavio Paz, Cortázar, Lezama Lima. Dado que Sansoleil trabaja con un pie en España y otro en Argentina, ¿estáis en la mejor posición para atestiguar si ese prestigio pervive aún al otro lado del charco? Claro, uno de los momentos clave en su vida es el año 1936, cuando se da el estallido, ¿no?, de la guerra. Sí. Ramón, por propia voluntad, se marcha a Argentina, se marcha a Buenos Aires, donde ya había estado en repetidas ocasiones, y ahora vamos a poder ver si allí, como bien dices, persiste un poco ese interés por su figura, que despertó, desde luego, como decías, en los grandísimos nombres de su tiempo, ¿no? El libro todavía no ha aterrizado en las librerías de Argentina. A partir de enero yo creo que ya estará disponible. Allí me da la impresión de que en los últimos años han aparecido menos títulos o se han recuperado menos obras suyas, que en el caso estatal sí que ha habido, yo creo, un cierto revival, ¿no? Pero vamos a ver si persiste. Indudablemente él allí se ganó su hueco, vivió hasta que falleció en 1963 en Buenos Aires, al que al principio fue un poco complicada la adaptación, luego casi podríamos decir que hubo un periodo de Ramón como porteño 100%, así que bueno, vamos a ver si aguanta también allí el interés por su figura. Sí. El libro que ahora presentáis se titula Buen Humor, porque Buen Humor era la cabecera de un semanario creado ahora, ya pronto hará 100 años, en 1921, y en torno al cual cristalizó pues un nuevo modelo de literatura humorística muy renovadora, con esos rasgos que has anticipado un poco antes en relación un poco a Ramón, pero que valen también de algún modo a Buen Humor y a esta renovación del humor literario, ¿verdad? Sí, claro. Esta fue un poco la revista más señera, no la única. Había otras, pues, por ejemplo, como Muchas Gracias, que es con la que competía un poco a nivel de público, ¿no? Pero Buen Humor, en esos años 20-30, que es la época dorada del humor, ¿no?, en este país, realmente lo que supo es atraer a los que ya venían haciéndolo y que venían de ese arrastre un poco del humor más caricaturesco del 19 y sobre todo sumar a las nuevas generaciones. Y ese eslabón es Ramón. Y digamos que a su vera, a su sombra, van a aparecer nombres que nos siguen sonando: Edgar Neville, el mismo Jardiel Poncela que mencionaba antes, Antonio Robles, Wenceslao Fernández Flores. Todos ellos eran compañeros, estaban ahí firmando artículos, diseños y distintas obras, ¿no?, en esa revista Buen Humor. Y sin duda la característica es esa, es la de abanderar una renovación tanto de lo escrito como de lo gráfico, porque también ahí estaban, por ejemplo, Tono, Miura, todas esas figuras que luego van a ser las que igual nos quedan más cercanas y van a dirigir pues la Corniz, sin ir más lejos. Así que, bueno, una evidencia clara de que eran nuevos tiempos y había también que trabajarlo por medio del humor, que para Ramón era algo muy serio, hay que tenerlo muy claro. Oye, Ander, Juan decía que la revista Buen Humor se creó hace 100 años, en 1921, y hay que tener en cuenta cómo eran los años 20, ¿no? Que en los años 20 asistimos a una explosión de las vanguardias en pintura, en literatura, en cine, en música. ¿De qué modo esta ruptura se trasladó al humor? ¿Y en qué medida podemos considerar a Ramón Gómez de la Serna como uno de sus exponentes? Claro, son tiempos súper convulsos, tanto para las artes, como para la estética y como para la política mismamente, ¿no? Y en todo ello Ramón fue un poco el que introdujo las corrientes llegadas de toda Europa. Estaba, digamos, al día de los ismos, ¿no?, que se iban desarrollando a su alrededor, los supo traer y adaptar pues a la realidad más castiza, si se quiere, ¿no?, del Madrid en el que él habitaba. Y en esas tres revistas, por ejemplo, se ve muy clara la influencia del cubismo, del constructivismo, tanto en la escritura como en el dibujo, como os mencionaba, y en sus propios relatos, pues bueno, él, vamos a decir que adapta o adopta el costumbrismo que venía haciéndose hasta entonces, pero le da una pirueta, le da una voltereta total al introducirle pues el disparate, el absurdo, conceptos que hoy casi llamaríamos surrealistas, que en esa época pues eran pura experimentación, ¿no? Hay algunas viñetas en el libro que son puro surrealismo, vamos. Sí, claro. Hace poco se hizo en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, ¿no?, una exposición dedicada al humor absurdo y arrancaba con él. Por eso también en la faja del libro hemos puesto una frase que nos mandó Buena Fuente, que dice que antes de la Serna todo esto era campo. Realmente es el que a partir de entonces, ¿no?, da el empujón definitivo para que mogollón de gente se le sume y bueno, llega hasta nuestros días, yo creo, ese oleaje tan profundo. Yo tengo en mi biblioteca personal un volumen que no sé cómo llegó a mis manos hace ya bastantes años, de obras selectas de la editorial Plenitud, obras selectas de Ramón, del año 47, que tiene el sello, varios sellos que acreditan que pertenecía a una biblioteca de una institución religiosa, ¿verdad? Entonces, en el índice de este tomo, que incorpora obras de teatro, novelas, en fin, un poco de todo, una amplia selección de Ramón,
aparecen comentarios a lápiz de un censor, sin duda un religioso, que al lado de los títulos apunta peligroso, inconveniente, no recomendable, rechazable. Literalmente, lo he copiado para comentároslo a vosotros. Esto me lleva a decirte, Ander, que hoy leemos el tomo, por ejemplo, que acabáis de publicar y lo vemos con simpatía, nos parece no solo amable, sino además ingenuo. Es como un niño grande que se burla de todo. Como un poco naif, ¿verdad? Sí. En algunos momentos. Sin embargo, esto nos demuestra que Ramón era un tipo que en algún momento llegó a molestar, o ser un tipo que tenía una retranca que tocaba ciertas fibras. Hombre, lo que le pasaba a Ramón, y lo has dicho al principio, es que era un verso libre y lo era en todos los sentidos, ¿no? Lo que siempre he arrastrado es esa idea de personaje un tanto indefinido en lo político, por eso en el 36 pues parece que da la desbandada, ¿no? Y desaparece y no se termina de posicionar en uno u otro bando. Y era un tanto contradictorio, porque al mismo tiempo que militaba entre los escritores antifascistas, pues luego parecía que no terminaba de cantarse en el momento del alzamiento nacional, ¿no? Pero bueno, seguramente en su momento, como analizaba cosas muy del día a día y también, sin duda, le mete, ¿no?, su caña pues a temas religiosos y de forma velada a temas más sociopolíticos, pues resultaría incómodo. Pero me parece que también es muy llamativo que es una persona que se sabía autocensurar o autocriticar de forma muy dura y muy directa, porque siempre estaba mirando hacia adelante. Entonces, cuando hacía balance y miraba lo publicado con anterioridad, normalmente le metía tijera. Y a nosotros eso nos supuso una complicación, ya que para hacer esta compilación, esta antología, tuvimos que ir a la referencia original. Si hubiéramos seguido viendo lo que él siguió publicando, pues la verdad que se alteraban, se complicaban los textos, les iba metiendo cambios, alteraciones. Nunca estaba conforme, digamos. Y de ahí yo creo que viene pues ese hecho de tratar, no sé si de censurarle, pero de tenerle un poco con la correa puesta. Sí, una frase suya es mucho más subversivo el humorismo que cualquier otra cosa. Y es una verdad como un templo de grande. Fíjate lo que ha pasado con la revista Mongolia ahora. Así es. En fin, oye, lo hemos estado sugiriendo más o menos, pero si algo caracteriza el estilo de Ramón Gómez de la Serna es la imaginación. Imaginación, pues también lo hemos dicho, de escritor juguetón, con una enorme variedad de registros que oscilan desde lo más cotidiano a lo abiertamente esperpéntico. Sabido esto, Ander, tiéntanos a la lectura de estos relatos ilustrados que habéis evitado ahora. ¿Qué vamos a encontrar exactamente dentro del libro? Pues, por ejemplo, en ese perfil más juguetón, más imaginativo, en el que además se demuestra que esta gente tenía un manejo del lenguaje que desde luego me parece que hemos perdido, hay varios capítulos en los que se propone un diccionario gráfico. En ellos, Ramón pues nos habla de palabras como gurrumino, gañán, mequetrefe, nos ayuda a distinguir entre un mostrenco y un energúmeno. Yo os juro que he aprendido bastantes palabras leyéndolo, ¿eh? Sí. Y es una auténtica maravilla cómo maneja, ¿no? Yo recuerdo que ese lenguaje, que seguramente lo aprendieron de él, se usaba mucho en las Cortes Generales de la época de la República. Pues mira. Que era una forma de insultar bastante elegante, vamos. Sí. Y luego, a mí me gusta mucho los que tienen un tono más macabro, más negro. Hay, por ejemplo, uno dedicado a un parque zoológico hambriento en el periodo de entreguerras, a las casas de socorro de Madrid, que debían estar en los años 20 pues atestadas de borrachos todos los fines de semana, y el más duro yo creo que hoy día no pasaría ni siquiera yo creo nuestra lectura, ¿no? Es el dedicado a las figuras de los secuestrados. Los dibuja pues postrados en las camas, como un ejemplo máximo de la pereza, ¿no? Y dice que quien con un tema como el del secuestrado supiese componer una obra de risa macabra sería nuestro más genial humorista. La verdad que no tiene desperdicio. Bueno, a la Audiencia Nacional lo habría mandado a la cárcel directamente. Sí, tiene un aspecto interesante estos relatos también, porque es que tangencialmente hacen también crónica, es retrato, rasgos de una época, de unas costumbres, unas formas de vida muy distintas a las nuestras, ¿verdad? Nos traslada a otra época. Muy... En la selección tratamos de mantener los que dialogaran más o los que nos resultaran comprensibles, porque claro, había o bien tradiciones o bien elementos de la vestimenta, por ejemplo, que nos iban a sonar un poco a chino. Pero yo qué sé, la pajarita o la faja, pues son cosas que seguimos conociendo y seguimos viéndoles un poco esa coña, ¿no? Esa sorna. Sí. Oye, Quique, y no podemos dejar de mencionar antes de terminar la greguería. Hombre, claro, por favor. Hombre, es como el laico Sería un pecado mortal no citarlo. Efectivamente, una conversación sobre Ramón hay que hablar de esta variante surrealista del aforismo que inventó y que acuñó Ramón y de la que además también encontramos chispazos en estos relatos. Por ejemplo, dice, el gong es una paellera musical. Os he traído algún otro, porque es que desde luego, a partir de un momento de su vida, Ramón continuamente pensaba en greguerías, ¿no? Al hablar de los percheros dice, los percheros son ante todo un cuadro de interrogaciones. Luego, las camisas colgadas del cogote, como ahorcadas,
parecen sanbenitos después del suplicio vistiendo a los supliciados. Sí, Tiene siempre esta sensibilidad curiosísima hacia los objetos, que a mí la verdad que me encanta. Tiene un aire incluso dadaísta, ¿no? Totalmente, Sí, total. Sí. Otro, Sí. Ander, el corazón es esponja sufrida a la que siempre le está apretando la vida. Ostras. O un último, porque juega mucho con los elementos de la escritura, dice: las interrogaciones y admiraciones son pendientes de las cartas, lindos pendientes aperalados que juegan con gracia a ambos lados de la carilla en que caen. Así que bueno, un tono poético también innegable. Muy elegante, muy gracioso, pero muy elegante también. De esas escribió miles y miles de greguerías, muchas geniales. Pues algunas de estas cosas y otras muchas más las podemos encontrar en este libro, Buen humor, relatos ilustrados de Ramón Gómez de la Serna, que ha publicado la editorial vitoriana Sansoleil. Con Ander Gondra Aguirre hemos estado hablando. Ander, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que aprendemos un montón de cosas cada vez que te invitamos. Sí. Un placer siempre, la verdad. Un placer. Bueno, Soriona, que te urte berrión para ti y también para ti, Juan. Soriona. Que vaya todo muy bien, pero nos encontramos en enero. ¿De a la acuerdo? vuelta del Venga, año. agur a los dos. Agur.